la gracia de Dios, soy lo que soy, por la gracia de Dios. Tengo su amor, por la gracia de Dios. Tengo su paz, por la gracia de Dios. Tengo perdón, por la gracia de Dios. Soy lo que soy, por la gracia de Dios. Tengo su amor, por la gracia de Dios. Tengo su paz, por la gracia de Dios. Tengo perdón. Conocí el amor para dar amor. Conocí la verdad para dar verdad. Conocí el perdón para perdonar. Conocí el amor para dar amor. Conocí la verdad para dar verdad. Conocí el perdón para perdonar. Por la gracia de Dios, soy lo que soy, por la gracia de Dios. Tengo su amor, por la gracia de Dios. Tengo su paz, por la gracia de Dios. Tengo perdón. Conocí el amor para dar amor. Conocí la verdad para dar verdad. Conocí el perdón para perdonar. Conocí el amor para dar amor. Conocí la verdad para dar verdad. Conocí el perdón para perdonar. Conocí el amor para dar amor. Conocí la verdad para dar verdad. Conocí el perdón para perdonar. Gracias, Jesús, que es tu paz y es tu perdón, Señor, lo que nos hace entender tu gran amor, Señor. Todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Bendito seas. Rebosando de gozo te alabaré, prodigios has hecho en mí. Con mi voz y mi canto te exaltaré, magnífico eres, Señor. Rebosando de gozo te alabaré.
desde ahora y para siempre. Eres exceso sobre las naciones, reinas con gloria y poder. Rebosando de gozo te alabaré, prodigios has hecho en mí. Con mi voz y mis palmas te exaltaré, magnífico eres, Señor. Será tu nombre, oh Cristo bendito, desde ahora y para siempre. Eres exceso sobre las naciones, reinas con gloria y poder. Sea tu nombre, oh Cristo bendito, desde ahora y para siempre. Eres exceso sobre las naciones, reinas con gloria y poder. Regocijaos, regocijaos, regocijaos los hijos del Señor. Regocijaos, 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 regocijaos todos los hijos del Señor. Aplaudid, aplaudid, aplaudid todos los hijos del Señor. Aplaudid, 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 aplaudid todos los hijos del Señor. Canta y danza, canta y danza, canta y danza todos los hijos del Señor. Canta y danza, canta y danza, canta y danza, canta y danza, canta y danza todos los hijos del Señor. Regocijaos, regocijaos, regocijaos todos los hijos del Señor. Regocijaos, 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 regocijaos todos los hijos del Señor. Aplaudid, aplaudid, aplaudid todos los hijos del Señor. Aplaudid, 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 aplaudid todos los hijos del Señor. Canta y danza, canta y danza, canta y danza todos los hijos del Señor. Canta y danza, canta y danza, canta y danza, canta y danza, canta y danza todos los hijos del Señor. Canta y danza, canta y danza, canta y danza, canta y danza, canta y danza todos los hijos del Señor. Él me ha dado su manto de gozo, Él me ha dado su manto de gozo, el lugar del espíritu angustiado en mí. Él me ha dado su manto de gozo, Él me ha dado su manto de gozo, Él me ha dado su manto de gozo, el lugar del espíritu angustiado en mí. Él me ha dado su manto de gozo, el lugar del espíritu angustiado en mí. Él me ha dado su manto de gozo, Él me ha dado su manto de gozo, Él me ha dado su manto de gozo, el lugar del espíritu angustiado en mí. Él me ha dado su manto de gozo, el lugar del espíritu angustiado en mí. Él me ha dado su manto de gozo, el lugar del espíritu angustiado en mí. Él me ha dado su manto de gozo, el lugar del espíritu angustiado en mí. Él me ha dado su manto de gozo, el lugar del espíritu angustiado en mí.
es porque yo sigo a aquel que es fiel. Esa paz que yo siento en mi alma no es porque todo me va bien. Esa paz que yo siento en mi alma es porque yo sigo a aquel que es fiel. No miro las circunstancias, no, yo miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy, no miro las circunstancias, no, yo miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy, y aunque la higuera no florezca y no haya fruto en la vid, y aunque los montes se pasen al mar y la tierra tiemble, puedo confiar. No miro las circunstancias, no, yo miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy, no miro las circunstancias, no, yo miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. No miro las circunstancias, no, yo miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy, no miro las circunstancias, no, yo miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy, no miro las circunstancias, no, yo miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy, no miro las circunstancias, no, yo miro su amor, no me guío por vista. Alegre estoy, no miro las circunstancias, no, yo miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy, no miro las circunstancias, no, yo miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy. Bendito eres, Jesús.
Él volverá. Él volverá. Él volverá. Él volverá. Amén. Buenos días tengan todos, vamos a comenzar la enseñanza del día de hoy. El día de hoy vamos a continuar sobre la enseñanza de hace una semana. Platicábamos hace una semana que nuestro Dios no es un Dios que podamos limitar a cuatro paredes, que la habitación de nuestro Dios no necesariamente, ¿verdad?, va a ser en un lugar específico, porque nuestro Dios es soberano. Él es todopoderoso, Él es omnipresente y Él está en todos lados. Él no puede limitarse a un lugar. Realmente es importante comprender lo que estudiábamos, que nuestro Dios habita en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Con todo aquel que realmente sabe externarle su necesidad, pero también sabe reconocer que sin Dios estamos vacíos y sin Dios realmente no podemos avanzar. No es una situación de conocimiento, porque no es solo aprender o saber más. Al final de cuentas no es por conocimiento. La misma escritura nos dice que la letra en sí mata, ¿verdad? Envanece, nos llena solamente de un conocimiento, pero no nos da esa experiencia con Cristo. La experiencia con el Señor nos la da el acercamiento a Él, el poder confiar en que todo lo que aprendemos realmente es palabra de Dios y lo ponemos por obra. Independientemente de lo que piensen otros, lo que hagan otros, lo que consideren otros, si nosotros realmente confiamos en nuestro Dios, van a suceder cosas de verdad maravillosas que no hemos nosotros conocido, porque al final de cuentas lo que dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Realmente a veces creemos que los problemas nos sobrepasan, que son más grandes que nosotros, pero al final de cuentas más grande es nuestro Dios. Más grande que cualquier problema, que cualquier circunstancia, que cualquier necesidad. Y a veces podemos pensar que ya, ¿verdad?, todo se acaba, pero si nos sostenemos en Cristo, pueden pasar cosas terribles a nuestro alrededor, en nuestra propia familia, en nuestro trabajo, pero sabemos que Dios va a estar ahí para extendernos la mano, para bendecirnos. Hay veces que cantamos y es fácil, ¿verdad?, cantar cuando decimos: no importa que la tierra tiemble, y aunque la tierra tiemble, debemos de cantar, debemos de agradecerle a Dios, debemos de estar de verdad agradecidos por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Pero cuando suceden esas cosas, cuando las cosas parecen no arreglarse, cuando no nos dan una solución express y todo se complica, dejamos de ver la soberanía y el poder de nuestro Dios y empezamos, ¿verdad?, a simplemente apachurrarnos y a dejar que las cosas nos empiecen a gobernar, los temores, las inquietudes, las ansiedades, y que todo eso empiece a minar no solo nuestra alma, sino nuestra propia salud. Entonces realmente en los tiempos que vivimos tenemos que aprender a confiar en nuestro Señor, y de alguna manera entender que los tiempos que estamos viviendo son difíciles, son complicados, pero todo está en las manos de nuestro Dios. Nuestro Dios no habita solamente en una congregación.
sea, por eso vamos a estar insistiendo, porque aunque de alguna forma la idea es estarnos congregando, ¿verdad? No necesariamente esa es la ley. Lo que debemos de entender es que necesitamos escuchar a nuestro Dios, acercarnos a nuestro Dios, pero también poner atención a lo que Él nos marca en lo personal. Y hemos estado de alguna manera insistiendo en conocernos, en conocer los dones que Dios nos ha dado, en conocer a qué nos ha llamado Dios, a qué nos ha llamado cada uno de nosotros. Realmente en la situación que estamos viviendo, a qué nos ha llamado Dios para poder bendecir a otras personas. Vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. En el versículo 7 vamos a comenzar. Dice la palabra: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea glorificado Dios por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mas el fin de todas las cosas, dice la Escritura, se acerca. El fin de todas las cosas, ¿verdad? Ya estamos nosotros más cerca que el apóstol Pedro en el tiempo en el que escribió esta carta. Y creo que lo entendemos. Y podemos comprender que Pedro, el que escribe esta carta, ¿verdad? Fue el apóstol que más padeció situaciones de prueba. Cuando él decía que iba a ir con el Señor hasta la misma muerte si fuera necesario, le falló, ¿verdad? Cuando estaba con los primeros discípulos, muchos de ellos judíos y algunos de ellos gentiles, y cuando llegaban los judíos fallaba, ¿verdad? Daba otro testimonio, otra vida, y al final de cuentas estaba cayendo en una situación de hipocresía abierta. Y llega Pablo y le reprende públicamente y le hace ver que no estaba actuando a la altura. Entonces podemos ver cómo el apóstol Pedro, en medio de todas las circunstancias que vivía, estaba pasando por diferentes pruebas, y él entendía que los tiempos, inclusive en ese momento, eran malos, y que de alguna manera, ¿verdad?, el fin de todas las cosas se acercaba, por lo que el Maestro les había mostrado, por todo lo que ellos estaban viviendo, porque de alguna forma había muchas situaciones que podía él comprender que todo esto iba a pasar. Y él da un consejo hablando del ferviente amor que debería de haber entre aquellos que aman a Dios, entre aquellos que de alguna forma consideraban que creían en Dios, que habían creído al Maestro, a Jesucristo. Y empieza a hablar, de verdad, de que inclusive se hospedara a la gente sin murmuración, sino que hubiera de verdad esa necesidad de bendecir a otros, esa necesidad de ayudar a los demás, y que no hubiera situaciones de conflicto. Y empieza a hablar de un punto que de alguna manera hemos estado tratando. Por eso, inclusive cuando platicábamos de regresar y de congregarse, decíamos, vamos a seguir
tratando sobre el tema. No vamos a cambiar la línea porque es importante conocernos, saber cuáles son esos dones que nos han sido dados por la multiforme gracia de nuestro Dios. Mucha gente espera recibir un don como sanidad o cosas sorprendentes, hacer milagros, sin comprender que Dios ya te ha dado dones, ya nos ha dado dones. Desde que éramos pequeños, cada uno de nosotros ha manifestado ciertas habilidades, ciertas capacidades, ¿verdad? Para poderse desenvolver. Algunos tienen más habilidades en cuanto a las cuestiones creativas, algunos, ¿verdad?, tienen más facilidad en cuanto a la empatía con los demás. Algunas otras personas, ¿verdad?, tienen una facultad muy particular para exponer temas y para predicar o hablar. Y de eso habla aquí, inclusive dice el que habla, ¿verdad? Pareciera que fuera algo tan sencillo. Dice, pero el que hable de parte de Dios, ¿verdad? Bendiga, sepa hablar. El que ministra, y no necesariamente es detrás de un púlpito y detrás de una congregación, sino el que sabe administrar, el que sabe bendecir, el que sabe dar aquello que le ha sido dado. Dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. El que ministre de verdad, como si fuera Cristo, como si fuera el Señor al que atendemos y al que podemos bendecir, haciendo lo que de alguna forma sabemos que podemos hacer, conforme a los dones. Por eso es importante saber a qué me ha llevado a mi Dios, a qué me ha llevado el Señor y de qué manera yo puedo bendecir a otros. Es muy fácil, ¿verdad?, encerrarnos en una burbuja porque los tiempos son malos, porque el final de los tiempos se acerca. Pero no está hablando de eso la Escritura, está hablando de poder ministrar a otros, bendecir a otros, dar a otros, ¿verdad? Ser de provecho para los demás. ¿Por qué la gente está tensa y está solamente con angustia por lo que pasa o no, con la situación de la enfermedad, si la vacuna le va a proporcionar la seguridad para salir a la calle? Mucha gente está más preocupada por la vacuna que por las cosas de Dios, por el amor a las almas, ¿verdad? Está más preocupada por si le van a inyectar algo que le va a modificar, o por si va realmente a ser efectiva, o por cuándo vamos a empezar a vivir nuestra vida otra vez como antes. Pues si no la vivimos bien y si no la aprovechamos en su tiempo, perdimos el tiempo. Porque si no regresamos nunca a la vida de antes, tendremos que acostumbrarnos a vivir en este tipo de situaciones, pero aprender a ser útiles y de provecho, sabiendo de verdad administrar lo que Dios ya nos ha dado para poderlo bendecir a los demás de una u otra manera, transmitirlo, bendecir, dar de gracia, como platicábamos de alguna forma. Hay personas, hay gente, inclusive entre los hermanos, que a veces menosprecia lo que Dios le ha dado, la capacidad que Dios le ha dado para administrar el dinero, ¿verdad? Para poder sacar adelante a su familia, para poder utilizar lo poco que hay en casa y poder dar de comer a los suyos y sacar adelante a los suyos. O sea, mucha gente cree que todas esas capacidades o habilidades que tiene y con las cuales ha salido adelante, ¿verdad? Pues ahí salieron. Y no es verdad. O sea, muchas de ellas ya las traías y muchas otras las hemos nosotros generado conforme a las necesidades y a través de los años. Platicando con los hermanos algunas situaciones como esta, platicamos que una de las parábolas que mucha gente le tiene miedo y que regularmente, ¿verdad?, se le ve con temor y hasta un servidor en su momento es la parábola de los talentos. Cuando nos habla de esos personajes a los que, ¿verdad?, su Señor les dio una cantidad de talentos particular, y al que más le dio, ¿verdad?, y al segundo que más le dio los duplicó. Cuando llega el Señor y les pide cuentas de los talentos, que estamos hablando de muchísimo dinero, cada talento representaba mucho dinero, ¿verdad?, una fortuna para muchas personas, y le decía: aquí está lo que me diste a guardar, yo lo trabajé y te lo entrego por duplicado. Llega el otro siervo, ¿verdad?, y le dice: aquí está lo que tú me diste a guardar y yo lo trabajé y te lo entrego por duplicado. Y al que menos le dio, al que le dio un talento, le decía: yo tuve miedo, yo tuve temor, porque sé que eres muy severo, que tú recoges donde no has sembrado, y pues la verdad mejor lo escondí para que no se me perdiera y lo fuera a perder. Entonces aquí te entrego lo que me diste. Y las palabras son severas, ¿verdad?, cuando el Señor le dice: siervo malvado, tú
tú que dices que soy una persona severa, que recojo donde no he sembrado, ¿por qué no metiste por lo menos mi dinero al banco para que tuviera intereses, para que tuviera un provecho? El poder aprovechar ese talento y poder obtener una ganancia. Mucha gente se ha encerrado en sí misma, en sus problemas, en sus dificultades, y ha dejado de ver que Dios le ha dado dones, talentos, y que los tiene que multiplicar para bendecir a su Señor. Como dice aquí, para que nuestro Dios sea glorificado por Jesucristo, por lo que Él ha hecho por nosotros. Y no estarnos dando golpes de pecho por todo lo que estamos pasando y sufriendo y lamentándonos y perdiendo el tiempo, sino viendo la manera de cómo bendecir a los que están a nuestro alrededor, a los que están cerca y a los que están lejos. Cómo poder ser de provecho para otros. Pero si ni siquiera sé qué dones tengo, porque siempre, ¿verdad? Digo, ay hermano, yo no tengo nada, yo no soy como él, como fulano, y siempre nos estamos comparando con los demás, con los que posiblemente tengan cierto estudio, cierto nivel, cierto conocimiento, cierta condición económica, ¿verdad? En vez de estar viendo qué puedo hacer yo. La Biblia no nos va a pedir, ¿verdad? La Biblia no nos pide a todos lo mismo. Nos dice inclusive que algunos van a dar fruto a 30, a 60, a 100 por uno, pero dice que todos aquellos que realmente se han dado la tarea de añadir a la fe virtud, a la virtud paciencia, a la paciencia conocimiento, etcétera, como hemos estudiado la palabra, dice que no estarán sin fruto ni ociosos, ¿verdad? Pero cada uno a su capacidad va a dar fruto. El problema es cuando nos menospreciamos y menospreciamos lo que Dios ya nos ha dado. Imagínense, estás menospreciando lo que Dios ya te ha dado. Voz, capacidades, habilidades, fortaleza, ¿verdad? Para poder ser de provecho a otros, no solo a ti mismo, sino a los demás. Dejar de ser egoístas y poder ver por las necesidades de otros. Todos pasamos pruebas, sí, todos pasamos pruebas, y lo decíamos, el apóstol Pedro no está hablando sin conocimiento. Él pasó por dificultades grandes y él tuvo que dar la cara y él tuvo que salir adelante, reconocer que estaba fallando y corregir lo que tenía que corregir para luchar y poder dar todo lo que estaba a su alcance. Todo. Porque la Biblia nos habla de que nuestro Dios nos da en abundancia y sin reproche. Y para empezar dice que nos da sabiduría. El libro de Santiago lo habla. Pero pida con fe, dice también en Santiago 1. Pida con fe, porque dice, al que duda no le será dado nada. La confianza es el pilar en el cual se sostiene la vida de un cristiano. Y el fruto es el amor. Cuando realmente surge algo de la vida es el amor. Y lo vas a manifestar. Vas a manifestar depresión, angustia, tristeza, ¿verdad? Crisis, pleito. O vas a buscar la manera de que las cosas se solucionen. Y en tu vida, primero, hablando con Dios, diciéndole, Señor, ¿qué es lo que tú pides de mí? ¿Para qué son estas dificultades? ¿Para qué son estas pruebas, Señor? ¿Qué es lo que intentas decirme? ¿Qué es lo que intentas mostrarme a través de todo lo que estoy sufriendo, padeciendo, viviendo? A través de este tipo de circunstancias, a través, ¿verdad?, de mantenerse a veces en casa. ¿Qué es lo que deseas mostrarme? Y en la medida en que uno sea capaz realmente de hacer la voluntad de Dios, va a entender el propósito y va a ser verdaderamente una persona libre, pero también feliz. Porque la felicidad proviene de dar, no de solo esperar que alguien te dé a ti y recibir. Mucha gente está esperando que una predicación cambie su vida, que una predicación le muestre el propósito de su vida, y la verdad es que nunca va a encontrar el propósito de su vida, porque está esperando y está buscando donde no debe de buscar. Dios está en todos lados. Dios escucha a aquel que es humilde, al que se quebranta, le dice, Señor, de verdad necesito saber qué es lo que pides de mí, y Dios va a hablar. Pero la gente que no lo busca a Él y que está buscando en otros,
la respuesta a sus problemas, no va a encontrar absolutamente nada, porque no le está pidiendo a Dios. Dios puede usar una predicación, sí. Dios puede utilizar a un hermano, sí. Dios puede utilizar un canto que te ministre el corazón y te hable, ¿verdad? Y que puedas salir adelante y cobrar ánimo, porque realmente para esos tiempos necesitamos cobrar ánimo y necesitamos nosotros transmitir ese ánimo también a los demás, de seguir luchando, no desesperar. Yo creo que todos hemos padecido, ¿verdad?, situaciones fuertes de depresión, de cuestiones de posiblemente cansancio o un fastidio a estar encerrados, y quieres salir y quieres hacer tu vida como si nada pasara, pero tenemos que aprender a ser responsables y continuar siendo responsables en cuanto a lo que hemos estado haciendo, y cuidarnos y cuidar a los demás. Y puedes ser feliz, sí, si haces las cosas, ¿verdad?, en orden y con responsabilidad y pidiendo la dirección de Dios. Puedes de repente salir y ir a algunos lugares y Dios te va a bendecir, y sobre todo, algo bien importante, Dios te va a guardar. Dios te va a guardar, porque nuestro Dios es soberano. Nuestro Dios es soberano. No hay nada imposible para Él. Y si yo creo que mi Dios es soberano, independientemente de lo que pase, Él me va a guardar. Y si Él decide, y hemos insistido, si Él decide que tengo que enfermarme, va a pasar. Hay mucha gente que, no en esos días, sino en tiempos antes de la pandemia y cosas así, de repente caía en hospital o caía en situaciones inclusive de prisión, ¿verdad? Prisiones de verdad a veces injustas o cuestiones, pero era necesario que pasara eso para que el Evangelio le llegara a alguien que estaba ahí, en el hospital, en la cárcel o en algún lugar donde Dios permitía que fueras tú llevado, ¿verdad? Para que fueras a bendecir a otras personas que de otra manera no iba a llegar el Evangelio a esa persona. Entonces, si entendemos que los propósitos de Dios son perfectos, vamos a entender que lo que estamos viviendo tiene un propósito, y que nuestra vida tiene un propósito, y que tenemos que buscar cuál es ese propósito, y tenemos que empezar de verdad, de forma seria, a entender cuáles son los dones y talentos que Dios nos ha encomendado para poderlos utilizar y poder bendecir a otros. ¿Qué más dice la palabra? Dice, ¿verdad?, en el versículo 12: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Qué habla? Padecimientos, dificultades, situaciones que vamos a seguir viviendo. Y dice: amado, ¿por qué nos sorprendemos del fuego de prueba que nos ha sobrevenido? ¿Por qué nos sorprendemos de las dificultades que muchas de ellas posiblemente llevan años alrededor de nosotros, años alrededor de nuestra vida, años alrededor de nuestra familia, y ahorita se magnifica por todo lo que está pasando, ¿verdad? Y ahora sí nos empieza a afectar, porque empezamos a entrar en estrés, en dificultad, ¿verdad?, en ansiedades. Cuando la Biblia nos dice que no estemos en ansiosa inquietud, sino que aprendamos a echar toda nuestra ansiedad en Cristo, ¿verdad?, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dice: ¿por qué nos sorprendemos de las dificultades que pasan a nuestro alrededor y de repente golpes de pecho, ¿verdad? Porque, oh Señor, ¿por qué estoy pasando todo esto? En vez de decirle: ¿cuál es el propósito, Señor? ¿Cómo puedo glorificarte por medio de esta situación? ¿Cómo puedo cambiar las circunstancias? ¿Cómo puedo cambiar, ¿verdad?, todo eso que se está dando para poder, en vez de ser un tropiezo, ser bendición? ¿Cómo puedo amar y hacer mi parte, aunque a lo mejor
posiblemente los demás pareciera que no lo hagan. Y ellos a lo mejor estarán haciendo su parte, diciendo, el que no lo hace eres tú. Y cada quien empieza a ver por lo suyo, ¿verdad? En el pleito eterno de ver quién es el que da más, quién hace más, quién puede más. Y lo único que vamos a hacer así es destruirnos, en vez de decir, Señor, voy a hacer las cosas por amor. Voy a hacerlo todo por amor. Voy a hacer las cosas, Señor, aunque mis ojos no vean que las cosas cambien, aunque pareciera que todo se complica. Voy a seguir haciendo las cosas, Señor, esperando tu gracia, tu poder en todo eso, ¿verdad? Porque a veces hacemos las cosas y parece que no hay resultados, pero el Señor está trabajando, el Señor está actuando, el Señor está obrando, y la verdad es que nos sorprende cuando vemos el resultado de las cosas y vemos la bendición en la vida de nuestra familia, en la vida de la gente que está a nuestro alrededor, en la gente que está cerca, en la gente que está lejos. Y como una frase, ¿verdad? Algo de nuestra vida, algún comentario les pudo haber bendecido. Gloria a Dios en todo lo que realmente se manifieste de esta manera. En vez de estar siendo tropiezo, ¿verdad? De angustia a los demás, ayudemos a los demás y reconozcamos si se sucede alguna situación en falla, pues también ver hacia adentro y reconocer. Yo creo que es importante corregir. O sea, la parte importante es corregir ese tipo de situaciones, no estar cayendo en ello constantemente. O sea, si algo nos ha marcado, el poder también poner de nuestra parte y corregir. Porque Pablo corrigió a Pedro y su vida cambió, su testimonio cambió. Tanto que pudo dejar una epístola, una carta, ¿verdad?, para que fuera de bendición a nosotros hasta el día de hoy. Que ojalá todas las pruebas y las dificultades que hemos pasado no sea para vivirlas como malhechores, sino como cristianos glorificando a nuestro Padre, y que, ¿verdad?, ese tipo de circunstancias en un momento dado puedan ser para bendición de los demás, para que podamos ser de utilidad a otros, que podamos ser de utilidad y de bendición a otros. Ojalá lo podamos entender. Si Dios permite, vamos a seguir haciendo las enseñanzas para estar compartiéndolas por internet, y también en la medida de lo posible estarnos congregando, ¿verdad?, con los límites de personas que el local nos permite, y sobre todo tratando de ver por la seguridad de los demás. Si alguna persona decide seguir en casa, adelante, que sea de bendición. Si alguien decide acompañarnos, adelante, también espero que le pueda ser de bendición. La idea es seguir adelante con todas las medidas, las recomendaciones, siendo responsables y siendo al final de bendición para los demás. Pues que el Señor les bendiga. ¿Le parece si terminamos con una oración? Padre, gracias porque hasta el día de hoy tú nos has bendecido. Cada día, Señor, y en las situaciones difíciles, en las situaciones complicadas, nos has mostrado, Señor. Nos has mostrado para qué son. Y de verdad te ruego, Señor, que aún, Señor, nos sigas hablando y nos sigas mostrando y nos sigas enseñando tanto a corregir, Señor, como también el poder ser de bendición, de alcance a otros para llegarlos, Señor, a tu palabra, para poderlos llevar a tu nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues hasta luego, que pase bonita tarde. Saludos, familia. Hasta luego.